Muy bien, vamos al siguiente versículo. Leo a partir del versículo 8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cush. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. A ver, veamos este nuevo cuadro. Ha terminado el cuadro de la creación del hombre, que abarca a todo el género humano. El hombre es todo el género humano. No se habla de un primer hombre que existió en los orígenes de la historia de la humanidad. Se está hablando del hombre, de la humanidad, de la persona humana. Y enseguida el autor yavista nos pone otra escena. Primero, plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Primero, la idea del jardín. El jardín es, en la cosmología que tiene en su cabeza el yavista, es la imagen de la plenitud, es la imagen de la felicidad. Enseguida se van a mencionar los árboles, que son imagen de las bendiciones de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque su cosmología es del desierto. Las tradiciones que reúne el yavista y con las que compone su relato vienen de las tribus que vivieron en el desierto. Y en el desierto, lo único en lo que van pensando los caminantes de la caravana del desierto es ver algo verde, es ver árboles, es ver frutos, es ver agua. Es la imagen de la vida. Ellos están amenazados de muerte por esos inmensos desiertos que tienen que atravesar y sueñan todo el tiempo con que se vea allá en el horizonte algo de verdor, fundamental para sus ganados, porque esos caminantes hebreos pues son pastores de ovejas, de cabras. Si se mueren sus ganados, se mueren ellos. No van a tener que comer, no van a poder alimentar a sus hijos, etcétera. Entonces es fundamental encontrar el verdor. La imagen de la felicidad para los caminantes del desierto es el jardín. De este jardín se nos dice el nombre, Edén, que nadie sabe lo que significa. Pudiera estar emparentado con la palabra hebrea Eden, que significa delicias. Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Eden significa delicias. Este jardín del Edén podría ser el jardín de las delicias, pudiera ser. Lo importante del jardín no es el nombre, sino dónde está. Al oriente. Y es una indicación que dan ganas de cachetear al yavista. Porque, ¿al oriente de quién? O sea, ¿cuál es el oriente? Para los chinos el oriente somos nosotros, ¿no? Oriente tiene una característica que se da en cualquier parte del mundo. Lo único que es común cuando se habla del oriente, no importa en qué parte del mundo se encuentre la persona, lo único que hay de común a todos los orientes que pudiera haber en el planeta es que del oriente viene el sol. Y el sol en todas las culturas de la antigüedad representa a Dios. De hecho, entre los egipcios es el Dios máximo.
Los hebreos conocieron a esa divinidad. Era el dios más importante para los egipcios, el dios Sol. Y entonces el Oriente hace referencia a un ámbito inalcanzable, porque por mucho que camines nunca llegas al Oriente, nunca llegas, siempre va a haber otro Oriente. Cuando dices, ya llegué al Oriente, ¡ay, allá está otra vez el Oriente! Y sigues caminando, y no importa cuántas vueltas le des al planeta, como lo hizo Juan Pablo II, nunca llegó al Oriente. ¡Ay, qué curioso! Y digo, llévenme al Oriente. Pues no, nunca llegó. El Oriente no existe en realidad. Es siempre un espejismo. Es como el horizonte. Nunca llegas al horizonte. Cuando crees que llegaste al horizonte, pácatela, te lo topas enfrente otra vez y a seguirle. Entonces, tiene la característica de ser inalcanzable y de ser el ámbito de Dios, donde vive Dios. O si no es donde vive Dios, donde se puede encontrar a Dios. Y ahí Dios coloca al hombre. Dios no ha colocado al hombre en un mundo ajeno a él, a su vida, a su corazón, a sus planes. Dios ha colocado al hombre en un espacio donde el hombre se puede relacionar con él. Espacio no físico, colocación no física. Estamos hablando de colocación existencial y espacio existencial, relacional, diríamos nosotros. Es como decir, el destino de la vida humana es vivir en Dios, con Dios, para Dios, en el lugar de lo divino. Aunque sí estamos marcados por nuestra finitud y muchas veces cometemos errores y fracasamos, pero hay algo en nosotros que tira hacia el oriente, nuestro lugar de origen. Interesante esta imagen del oriente, que lo único que tiene en común, no importa cuál oriente esté viendo el ser humano, es que de ahí viene el sol. Y ahí puso al hombre, colocó al hombre que había formado. Y luego hace Dios brotar toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Detengámonos allí un momentito. Es muy extraño el orden en el que describe las cualidades de estos árboles el yavista. Porque lo lógico hubiera sido que primero pusiera buenos para comer. La primera necesidad básica, fundamental del hombre es comer. Si además está rica la comida, pues segunda ganancia, pero pues la comida te la comes porque la necesitas. Mi mamá nos daba hígado encebollado, que lo odié para toda la vida, pero mi mamá insistía, es que tiene mucho hierro, se lo comen. ¡Hala, no te paras de la mesa hasta que no te acabes el hígado encebollado! ¡Guácala! Pero bueno, pues sí, lo más importante es comer. A veces no te gusta, pero tú tienes que comer. Yo soy anti-ensaladas. Siempre he dicho que César come vaca, vaca come hierba, César ya comió hierba. Pero no, hay que comer ensalada, porque si no, pues te va a dar cáncer en el píloro, decía mi madre. Lo lógico sería poner primero buenos para comer. Y después, si estás de humor, ya vista, pues pon deleitosos a la vista. ¿Qué importa si no son deleitosos a la vista, con que sean buenos para comer? El yavista comete una arbitrariedad que tuvo que ser revolucionaria en su época. Porque al poner en primer orden el deleite y en segundo orden la subsistencia, buenos para comer, está dando un mensaje fundamental que no se lo cree ninguno de ustedes, porque todos ustedes fueron educados por la misma monjita que a mí me dio catequesis, estoy seguro. A este mundo, y lo decimos en una oración que a mí no me gusta decir por esa frase, venimos a este mundo a sufrir, en este valle de lágrimas, decimos en la salve, ¿no? Me gusta toda la primera parte de la salve, pero siempre cuando llegamos al valle de lágrimas, yo me callo la boca. Me choca esa parte. Dios no nos creó para sufrir. No nos creó para ver qué tan faquires éramos, a ver qué tanto aguantábamos. Ay, Dios me mandó otra prueba, dice alguna señora que se rompió la pata. Esta prueba que me mandó Dios, ¿qué imagen de Dios es esa? El yavista tiene una imagen de Dios que también para nosotros puede ser escandalosa. La vida es para disfrutarla, para gozarla. Ay, qué curioso. Y casi está diciendo el yavista, y si no disfrutas la vida, no mereces vivir.
¿Para qué sirve la vida si no la gozas? Y todo lo que Dios nos ha dado, todos estos árboles que representan bendiciones de Dios, es Dios quien hace brotar los árboles. No es un texto científico. Nosotros sabemos cómo ha ido, bueno, sabemos mucho de cómo ha ido evolucionando el planeta, cómo han surgido las plantas. Sí, a él no le interesa hacer la historia del planeta. Le interesa contarnos una historia que en verdad habla de una realidad fundamental. Todo lo que forma nuestra vida son bendiciones de Dios. Para que gocemos la vida, para que disfrutemos la vida. Y el que no la disfruta está consumiendo un oxígeno que necesitamos los demás. Por favor, deja de consumirlo, deja de consumirlo. Qué vida tan mortecina la tuya, qué vida tan gris, qué vida tan espantosa. Y hay personas que parece que tienen la vocación de sufrir en la vida. Y este mensaje tendríamos que llevarlo a todos los corazones. Dios te da todo lo que necesitas para gozar de la vida. Y además te da todo lo que necesitas para mantener tu vida. Buenos para comer, ahí está. Pero solo en segundo lugar, después del deleite. El placer como algo fundamental de la existencia humana. Los católicos, pero también los luteranos, pero también los anglicanos. Durante siglos predicamos que el placer es pecaminoso. Mi madre me contaba que su director espiritual, cuando ella tenía 18 añitos, preparándola para el matrimonio, le decía a los jovencitos, y ella estaba en ese grupo de los dominicos ahí en San Pedro de los Pinos, que la sexualidad era solo para la reproducción y que si experimentaban placer debían confesarse. Bueno, ese hombre debe estarse achicharrando en los infiernos o por lo menos detenido sin tregua en el purgatorio. ¿Cuándo lo van a dejar pasar del purgatorio? Cuando se acabe el mundo, si Dios le perdona esa ofensa. ¿Sentir placer es pecaminoso? Cosa más absurda. ¿Buscar el placer es pecado? Cosa más absurda. Dios nos dio una cantidad de sentidos y de capacidades sensoriales que todas ellas experimentan placer en el ámbito de su competencia. Qué hermoso es ver un paisaje, qué hermoso es escuchar una música, qué rico es comerse pues una tlayuda, para recordar a nuestro presidente, una tlayuda en Oaxaquita. La vida es para disfrutarla. Es revolucionario. No decían eso los judíos en esa época. Deleitosos a la vista y buenos para comer. Me han surgido dos puntos, padre, en relación a lo que usted comentó. Uno de ellos ya lo precisó muy bien, ¿verdad? Lo relativo al sufrimiento. O sea, porque si no se puede malinterpretar, ¿no? Como a lo mejor le pasó a la persona anterior que participó en relación a ese tema. Y efectivamente, como usted ahorita también lo acaba de citar, Jesús dice, ¿no? Que son sus preferidos, los últimos, los que sufren. Perfecto. Y de hecho, San Pablo también lo dice, ¿no? Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y en el con creo que está la diferencia con respecto a las personas que dicen, no, pues es que me tocó sufrir. Bueno, pues sí, nos tocó, pero no te quedes ahí, ¿no? Une tu sufrimiento a Cristo. Perfecto, ya ese es el punto que para mí ya ahora me queda muy claro. El otro punto, bueno, no sé, dentro del mismo punto, también mencionó que pues nada, que valle de lágrimas. Yo anteriormente también como que me sonaba, me chocaba esa palabra. Pero así como el sufrimiento, salvo lo que usted diga, así como el sufrimiento es una realidad, el valle de lágrimas en el que vivimos también es una realidad. O sea, Dios no nos envió ni a sufrir ni a vivir un valle de lágrimas, pero es una realidad de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo por ese lado también agradecería su precisión al respecto, ¿no? Para que no se piense de que me voy a saltar en la salve el decir nada de valle de lágrimas, ¿no? Viéndolo como una realidad, no como que a eso me envió Dios ni a sufrir. Por otro lado, el otro punto es en cuanto al placer. Usted mencionó que el placer no es pecaminoso. Sin embargo, pues me vienen a la memoria la pederastía,
la violación, el masoquismo, la masturbación, etcétera, etcétera. Personas que realizan esto, pues seguramente ven como un placer también, ¿verdad? Lo que están haciendo. Y ahí sí es pecado. Es nada más hacer este comentario y que nos haga favor también de ponerlo en su contexto del comentario. Muchas gracias, padre. Claro que sí, gracias a ti, Carlos, por tu comentario. Una cosa es la pederastia o la violación o la venta de drogas y otra cosa es el placer. Claro que el que vende drogas debe obtener mucho placer cuando le caen los dólares en su bolsillo, pero no tiene nada que ver eso con el tema. Aquí hablamos del placer para el que nos creó Dios, que es el placer que experimentamos con las cosas lícitas de la vida. El que tiene placer martirizando a otra persona. Bueno, pues ahí no estamos hablando de placer, estamos hablando de destrucción de lo humano y de distorsión de lo humano. Sin duda que todo mundo busca placer, todo mundo. Nada más que hay caminos de búsqueda del placer que pasan por encima de los derechos de otros, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la ética cristiana y la moral cristiana a poner un alto, ¿no? O sea, no todo placer es lícito. ¿Fuimos creados para gozar de la vida? Sí. ¿El placer es querido por Dios? Por supuesto que sí. Pero no todo placer es lícito. Y habrá que poner freno a quien por placer destruye a otros o pisotea a otros, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Sí, sí. Y en cuanto a que seguimos relacionando Edén con cielo, esa no es la idea del yavista, ¿no? No, no es la idea del yavista. La idea del yavista es ubicar la vida humana en el ámbito de Dios, en la relación plena con Dios. Por eso la ubica al oriente, porque en la mitología de aquella época, pues el sol era la divinidad más importante y el sol siempre viene del oriente. Entonces Dios coloca el lugar propicio para el hombre en el lugar donde él se encuentra. Es una manera de decir que fuimos creados para Dios, para estar en él y con él. Es una manera de decirlo. Lo dice, claro, a través de una narración mítica, pero ese es el mensaje que quiere dar a entender, ¿no?